noches y bienvenidos a un nuevo programa de Acertijos en la Oscuridad. Bueno, la actualidad manda y es que, como sabéis, en este último mes y medio ha habido una auténtica revolución. De pronto los cielos de Norteamérica se han llenado de objetos voladores no identificados y esto, como sabéis, ha salido en toda la prensa a nivel mundial, algo que era un fenómeno que prácticamente estaba empezando ya casi a caer en el olvido, ¿verdad? De esos años 50, 60, 70 y que poco a poco se ha ido diluyendo. Entonces, bueno, vamos un poquito a analizar todo esto porque sí que es verdad que hay muchas cosas, hay mucha información, hay muchas imágenes que van saliendo prácticamente todas las semanas, más estas tan importantes que desde luego han dado la vuelta al mundo. Y entonces vamos a empezar por el principio para los que se podría decir que viven en una cueva y no se han enterado de nada. Bueno, pues hace como mes y pico aproximadamente empezó a la gente en Estados Unidos a observar un objeto volador no identificado, pero que no era un avión ni una nave ni nada parecido, sino que era algo que parecía que flotaba en el aire, ¿no? A bastantes pies de altura y que prácticamente pues iba recorriendo todo el país de una manera pues muy tranquila y que la gente un poco comparaba con lo que parecía ser una especie de globo aerostático de una forma un poco extraña o una especie de gran globo meteorológico, una sonda, no se sabía muy bien. El caso es que fueron pasando los días, no había como una reacción clara por parte del gobierno de los Estados Unidos, pese a que sí que habían dicho que desconocían ese objeto que era, hasta que llegó un momento en el que Biden prácticamente estaba subiendo un avión y le preguntaban y decía él claramente que lo iban a derribar y efectivamente un par de días después un caza norteamericano despegaba, iba a su encuentro y lanzaba un misil y lo estrellaba. Bueno, al final resultó que este globo resultó ser un globo chino, de espionaje. En principio los chinos dicen que no es de espionaje, sino que en realidad era un globo pues que estaba midiendo un poco niveles de la atmósfera, temperatura, ¿no? Un poco un globo meteorológico. Lo que pasa es que los americanos dicen que no, que son mentira y que ese globo llevaba material espía y que evidentemente pues que una vez derribado y recuperado los restos pues que iban a proceder a su análisis. Pero bueno, esto no termina aquí porque poco después de esto, 2 días después, aparece un nuevo objeto volador no identificado sobre las costas de Alaska, sobre las costas norte de Alaska, y este también es inmediatamente derribado por otro caza, un F-22 norteamericano, y este cae sobre una zona que es oceánica, ¿no? En el norte de Alaska, cuyo rescate se hace muy complicado y que los pilotos describen como de forma metálica y cilíndrica, algo que parecía que no estaba como propulsado por ningún tipo de motor, que hacía movimientos erráticos que les hacía un poco a ellos pues muy difícil el seguimiento, ya que iba a una velocidad muy despacio y que incluso este interfería con los instrumentales de los aviones. Bueno, una vez ocurrido esto, lo derriban y esa misma semana otro objeto no identificado sobre las costas de Canadá, en este caso, en la península del Yukon. El primer ministro Justin Trudeau, que es el primer ministro canadiense, pues dice que ha sido interceptado por un F-22 norteamericano también y que ha sido derribado y que también se procederá pues a analizar, ¿no?, de qué se trata, ya que en este caso pues ya sí que se desconoce completamente el origen, si también es chino o de alguna otra potencia enemiga que está tratando de espiar pues el cielo norteamericano, ¿no? El caso es que un F-22 norteamericano sobrevoló pues espacio aéreo canadiense, ya que tienen un acuerdo de defensa común de todo lo que sea la franja norte de Norteamérica, ¿no?, para evitar pues una posible invasión por esa parte, sobre todo de países como China, Rusia, Corea del Norte, que sería un poco el eje del mal para ellos, ¿no? Y al final este también se desconoce pues más detalles. Bueno, una vez ocurrido esto, los acontecimientos un poco van en cascada y desde hacía por lo menos 50 años en el Congreso nos habían reunido para tratar el tema OVNI y de repente, en base a esto y en base a muchos otros avistamientos, tanto de militares por parte de las fuerzas aéreas norteamericanas como de civiles
Pues prácticamente en todo el mundo, pues hay una especie de explosión ovni, de repente los cielos han llenado de objetos que la gente está incluso llegando a grabar y que al parecer pues no tendrían ningún tipo de explicación y en principio pues en el Congreso se ha dicho que se desconoce cuál sería la tecnología que utilizan, se desconoce si es algo terrestre de alguna potencia y no se descartaría la posibilidad de que fuera algún tipo de tecnología extraterrestre o de otro mundo o no se sabe muy bien el origen. Bueno, el caso es que el tiempo ha ido pasando, de repente sobre todos estos objetos que fueron abatidos y que lo vio todo el mundo porque incluso hay todo tipo de grabaciones, se desconoce todo tipo de información e incluso yo he llegado a ver un vídeo de alguien que vive en la zona donde se abatió ese objeto volador en Alaska y que dice básicamente que allí no hay ni militares ni hay nada y que de repente ha caído como en el olvido, como si nunca hubiera ocurrido o como si hubiera sido completamente ocultado. El caso es que mucha gente dice que toda esta semana y media de esta especie de explosión ovni fue una especie de cortina de humo para tapar dos noticias muy importantes que se habían dado. Una en Ohio, en la cual, no sé si recordáis, pero un tren de mercancías que estaba cargado con materiales químicos muy peligrosos y muy contaminantes, descarriló, virtió toneladas y toneladas de este compuesto químico y contaminó las tierras y sobre todo el río Ohio, que es uno de los principales de Norteamérica y que abastecería pues, un porcentaje muy importante de la población. El caso es que esto se denominó como el Chernóbil de Ohio y lo que ocurrió es que como ese vertido estaba tirado, digamos, en la tierra, pues fueron allí pues, los bomberos y el servicio de emergencia y decidieron que la mejor manera de acabar con todo aquello era pegándole fuego y entonces lo que se creó fue una especie de gran hongo nuclear, como si fuera una gran nube tóxica y hubo que evacuar pues a toda la gente que vivía en la zona, en el pueblo de East Palestine, que es un pueblo de un tamaño medio y al principio les decían que no pasaba nada, pero sí que es verdad que este tipo de compuesto químico que pues provoca pues enfermedades muy graves ya que al parecer se va acumulando en la tiroides, ¿no? El caso es que también al parecer aparecieron decenas y decenas de animales de granja y animales domésticos muertos que se habían contaminado de este compuesto y esto hasta el momento también ha sido una cosa que de momento no se ha vuelto a saber nada. Y por otro lado tendríamos otro caso y es que un premio Pulitzer pues escribió un artículo en el cual decía que el atentado contra el gasoducto del Nord Stream que trae el gas ruso hasta Alemania y que fue saboteado y no se sabe muy bien quién fue, unos culpan a Rusia, otros culpan a Ucrania y otros culpan a la OTAN y a Estados Unidos directamente, pues este premio Pulitzer dice que básicamente fueron las fuerzas norteamericanas en unas maniobras en las cuales, pues con el beneplácito de los países aledaños como Noruega, Suecia y Reino Unido, pues habían hecho descender unos buzos con unas cargas explosivas hasta estos tubos del gas y un mes después, en unas maniobras que sí que eran conocidas de la OTAN, se hubieran detonado desde un barco ya sobre el Báltico y que hubieran causado, pues digamos, esta rotura del gasoducto del Nord Stream, inutilizando para siempre, pues digamos, la capacidad de traer gas desde Rusia, ¿no? Y dejando, evidentemente, pues en una muy buena posición y muy favorable a Estados Unidos con su gas licuado, que lo traen desde allí en barcos y de bastante más caro del que estaba comprando, pues, el norte de Europa de Rusia, ¿no? Bueno, volviendo un poco al tema de los ovnis, el caso es que de repente el tema ha vuelto a tomar otra vez interés e incluso Avi Loeb, que es un físico teórico muy conocido, además no exento de polémica de ninguna manera, es el presidente de la Asociación Astrofísica de Harvard, o sea, es una persona que tiene una reconocida carrera, pero que sin embargo es conocido por escribir sus artículos un poco que se salen de esta corriente principal de la ciencia, ¿no?
y él pues siempre va más allá y sobre todo se dio a conocer a través del objeto Oumuamua, que fue el primer objeto interestelar que nos pasó por delante por primera vez en nuestra historia y que prácticamente fuimos incapaces de darnos cuenta, y que cuando fuimos a reaccionar pues ya era demasiado tarde. Esto es algo que critica él, ya que él dice que evidentemente ese objeto viene de los confines del universo, es decir, de fuera de nuestro sistema solar, de un lugar del cual prácticamente no conocemos nada, ya que todos los objetos que pasan por delante de nosotros son todos prácticamente de nuestro sistema solar, a excepción de Oumuamua. Y entonces él insiste en que este objeto muy posiblemente podría haber sido artificial, es decir, una especie de sonda o de boya interestelar, ¿no? Boya del espacio, la cual, pues digamos, iría viajando en un viaje infinito, pues mandando señales pues a su lugar de origen, o incluso podría servir como una especie de radiofaro como que utilizan los aviones, un poco para guiar los viajes interestelares, ¿no? por el universo. El caso es que él está prácticamente convencido de que ese objeto era artificial y sobre todo lo dice porque tenía unas formas geométricas muy extrañas, ya que era como una especie de gran rectángulo de unos 30 kilómetros de largo y apenas un par de metros de ancho. Esto, ¿por qué lo dice? Porque en el universo, los objetos que hay flotando, todos tienden, con el tiempo y la rotación, a convertirse en objetos esféricos, como le ocurre a los planetas, como le ocurre a las lunas, como le ocurre a los grandes cuerpos como los asteroides, que van formando poco a poco, de tanto dar vueltas, pues la forma más y más redondeado. Y este objeto, en cambio, en su viaje desde tan lejos, pues esto no lo había ocurrido, y que lo que tenía forma era prácticamente de proyectil o de gran misil, y que esta forma que evidentemente la física pues no amparaba para que fuera de manera natural, y que por fuerza debería ser algo artificial. El caso es que él lo que criticaba básicamente era pues que, como no estamos atentos a ese tipo de cosas, hemos dejado pasar pues una gran oportunidad, una oportunidad increíble para haber analizado este objeto en detalle y ver realmente de qué estaba compuesto, qué tipo de materiales lo formaban, si existía algún tipo de emisión de radiofrecuencia o algo así, para haberlo podido estudiar más en profundidad. Y que evidentemente este objeto, que por cierto cuando llegó un poco a la zona más cercana a la Tierra, ¿no? Pues hizo un movimiento un poco extraño que también sería muy difícil de explicar, ya que hizo como una especie de que se frenó y de repente empezó a acelerar de manera continua, cogiendo una velocidad increíble, hasta ya prácticamente desaparecer pues en el confín del sistema solar, ¿no? Y el caso es que perdimos esa gran oportunidad. Avi Loeb, en este caso, lo que hace es escribir otro documento científico apoyado con otro colega que trabaja para el Pentágono, en el cual nos habla sobre la posibilidad, o la más que probable probabilidad, de que en algún lugar de nuestro sistema solar hubiera una especie de gigantesca nave nodriza, la cual llevaría decenas y decenas de años estacionada allí, observándonos, y la cual pues sería capaz de enviar cientos de sondas o de algún tipo de dron que estaría entrando en nuestra atmósfera para reconocimiento. Bueno, aquí hay que tener varias cosas en cuenta, y volveríamos un poco al tema este de los UAPs que se han encontrado en Norteamérica, ¿no? Y es que mucha gente decía que si los objetos que se estaban abatiendo sobre Norteamérica, pues que realmente eran extraterrestres, que cómo era posible que con un simple F-22, un F-22 es de los aviones más avanzados que existen, entonces cómo era posible
que con nuestra ridícula tecnología, y hasta ese punto podría dar la razón, ¿no? ¿Cómo es posible que pudiéramos abatir pues una nave con una tecnología pues que a lo mejor tiene 5.000 años de ventaja sobre la nuestra, o incluso 1.000.000 de años de ventaja sobre la nuestra, que sería algo como ridículo, ¿no? Claro, aquí un poco lo que dice Avi Loeb es que estas naves en realidad no serían naves tripuladas, sino que serían como globos o sondas o drones que tendrían un tipo de inteligencia artificial, y que estas básicamente serían de reconocimiento, pues imaginaros, para medir los valores químicos que pueden encontrarse en la atmósfera, ver qué cantidad de agua pues hay en nuestro planeta, si existe algún tipo de vida vegetal o animal, y un poco ir reconociendo pues todo este tipo de cosas, y que esas naves que no tendrían ningún tipo de uso militar y que por lo tanto serían muy fáciles, entre comillas, de abatir con nuestra tecnología de hoy en día, ¿no? El caso es que esto enlazaría perfectamente con un vídeo el cual fue emitido por la Estación Espacial Internacional, la cual, como sabéis, está en órbita con la Tierra y va grabando continuamente, ¿no? Salvo pequeños cortes que se producen por fallos técnicos, cosas así, que a veces los fallos técnicos pues hay que ver si realmente no están manipulados, porque hay mucha gente que dice que se corta justamente en momentos donde se están viendo cosas. Bueno, pues el caso es que se veía un poco la Estación Espacial Internacional en el cielo nocturno de la Tierra, atravesando lo que sería el Pacífico Sur, ¿no? La zona un poco que habría pasado ya a Nueva Zelanda, en la cual no existe ningún tipo de tierra. De hecho, es la zona más aislada de toda la Tierra. Hay un lugar ahí que se llama el Punto Nemo, que está más lejos de cualquier punto de la Tierra que la propia Estación Espacial Internacional, que se encuentra en el espacio, ¿no? Entonces estaba haciendo esta especie de recorrido en su órbita sobre la Tierra de noche, y mientras iba anocheciendo, en ese halo de luz, ¿no? de esa penumbra que se iba creando poco a poco, de repente, de la nada, se veía perfectamente cómo dirección norte-sur hacia la Antártida empezaban a aparecer decenas y decenas y decenas de puntos, los cuales pues tendrían, si un poco tratáramos de valorar la escala, pues no serían exactamente muy pequeños, y estos empezarían a aparecer justamente en ese momento de crepúsculo, ¿no? Viajando hacia el sur, como en línea recta, todos como una especie de gran flota, y algunos de ellos ni siquiera tomarían la misma dirección, sino tomarían direcciones más diagonales, algunos realizarían algún tipo de movimiento un poco diferente, hasta que llega un momento que la oscuridad es completamente absoluta. Aún así, pues se podría llegar a ver alguno de estos puntitos aún moverse, y finalmente llegamos de nuevo unos minutos después al amanecer en otra parte de la Tierra, y se ve esos últimos puntos o naves o sondas, no se sabe muy bien el qué, que van ya digamos como en la cola, ¿no? de todos esos, y van empezando un poco a desaparecer. La verdad que fue algo realmente espectacular, muy difícil de explicar. Sí que es verdad que no se cortó la emisión en ningún momento desde la Estación Espacial Internacional. Quizá pensaban que esto igual no lo estaba viendo nadie en ese momento. Lo que pasa es que, claro, hay mucha gente que es una auténtica fanática de los ovnis, y está ahí, pues prácticamente las 24 horas del día, hay cientos y cientos y cientos de ojos en todo el mundo esperando ver algún tipo de fenómeno inexplicable en los cielos. Y esto efectivamente fue lo que ocurrió. Entonces, claro, qué casualidad que justamente se enlace primero estas visiones, ¿no? de esta especie de gran flota que viaja hacia la Antártida en la noche del Pacífico, con unas semanas después este informe de Avi Loeb y otro científico del Pentágono, el cual dice que perfectamente podría estar ocurriendo que esa gran nave nodriza nos espíe, ¿no? desde un lugar para el cual sería completamente invisible para nosotros, porque tendría algún tipo de camuflaje, y que incluso
nuestros telescopios serían incapaces de encontrar, porque eso al final es como mirar en el fondo del océano, tratar de encontrar un punto en concreto, lo cual pues, es algo absolutamente pues, absurdo, ¿no? Y todo esto a su vez estaría también pues entroncado, ¿no?, con ese mundo de humo, de los humitas, del cual todavía no he hablado porque es un tema bastante complejo, el cual estoy un poco empezando a pegar algunas pinceladas, pero quiero estudiarlo en profundidad, ya que hay mucha controversia sobre si fue algo falso, sobre si es algo realmente que ocurrió, que fuimos contactados, ¿no?, por ese planeta humo. Y sí que os voy a dar ya un detalle, una noticia impactante, y es que hay una cuenta que se llama Oyaga Ayubisa, es una cuenta cerrada, la cual no se puede ver lo que publica, la cual dice que son de humo, ¿no? Y que en un momento dado, cuando ellos crean, pues como que va a haber un gran despertar, nos van a contactar, nos van a dar como una gran noticia, como ya ocurrió en el pasado. La verdad que esta cuenta pues es bastante extraña, porque sale como foto de perfil pues una persona que parece un poco que esté recreada por ordenador, y luego sí que se ve en la página de portada, ¿no?, la Tierra, la Luna y una especie de luces en el margen derecho inferior, el cual, si ampliamos la imagen, pues se ve como una especie de churros o de algo parecido a lo que serían dos naves, que no dejaría de ser completamente anecdótico si no fuera por el hecho de que esta portada, con el tiempo, poco a poco va realizando ligeros cambios que en principio serían prácticamente inapreciables, pero sin embargo hay gente que está muy pendiente de estos detalles, ¿no? Y un ejemplo sería José Luis de Mundo Desconocido, el cual pues ya lleva tiempo enseñando pequeñas diferencias que se van haciendo entre esa portada, en las cuales parece que esas naves que se van acercando hacia la Tierra, como que van cambiando poco a poco la posición, el ángulo en el cual van buscando esa dirección hacia la Tierra, que de manera, digamos, que si tú ves no tendría ningún tipo de... tú no te das cuenta, solamente te das cuenta al poder superponer una imagen sobre la otra y ver que efectivamente de estar así, de repente han cambiado así. Ya os digo, son cambios muy ligeros, pero que sin embargo van ocurriendo ahí, y tampoco es que digan nada en esa cuenta, con lo cual es que es algo que realmente la gente está un poco ahí como pendiente, ¿no?, de qué es lo que nos va a ocurrir o a qué nos va a llevar todo esto. Y entonces mucha gente pues se pregunta si no podría ser que de alguna manera nos estuvieran preparando poco a poco, ¿no?, dándonos ahí pequeñas dosis para que nosotros nos fuéramos un poco mentalizando, acostumbrando a la idea de que es muy posible, de que es prácticamente pues muy probable que la vida extraterrestre exista ahí fuera, y no me refiero solamente a bacterias ni nada parecido, sino a lo que serían civilizaciones avanzadas, y que fuera cuestión de tiempo que fuéramos contactados. De manera que cuando ese contacto o esa gran noticia se dé, pues no causará un gran shock en la civilización y esta se derrumbará, porque imaginaros, hay mucha gente que, por ejemplo, niega el fenómeno ovni o el fenómeno incluso de la vida en el universo, gente incluso de ciencia, y yo he conocido un caso que la verdad me quedé sorprendido, un chico que había estudiado una ingeniería para fabricar máquinas, creo que de material médico o algo así, o sea, una persona pues con bastante cultura a nivel científico, ¿no?, y que él, sin embargo, era completamente escéptico a que existiera la vida en el universo. Y bueno, esto, como sabéis, es un tema que ya tratamos en la primera temporada, en la paradoja de Fermi. Bueno, hay que recordar que simplemente por estadística, ¿no?, y por el tamaño tan colosal que tendría el universo, incluso nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, pues simplemente pues haciendo unos pequeños números ya saldría que habrían miles de civilizaciones en nuestra propia galaxia. Es decir, si un 1% de las 400.000 millones de estrellas que hay fueran capaces de ser parecidas a nuestro Sol, y de esos soles solamente un 1% hubiera desarrollado planetas los cuales podían estar en zonas más o menos habitables, y que de esos planetas solamente un 1% hubiera reunido las condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida y que este hubiera evolucionado, aún así los números
hubieran dado pues que solamente en nuestra galaxia habría miles de civilizaciones avanzadas como la nuestra, ¿no? Y sin embargo no tenemos ninguna noticia de ella. Entonces, hay mucha gente que se pregunta, si la vida es tan abundante, ¿por qué no hemos tenido ningún tipo de contacto? Hay una frase muy bonita por ir circulando que dice que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es decir, el que nosotros no hayamos conocido ningún tipo de civilización por ahí no da ya por hecho de que como no la hemos encontrado todavía, esta no exista. Es decir, es que podrían haber múltiples explicaciones, como sabéis, según la paradoja de Fermi, para dar respuesta a esta pregunta de si no estamos solos en el universo, ¿por qué no tenemos ninguna prueba de que la vida exista, ¿no? Como sabéis, existe la hipótesis del gran filtro, es decir, todas las civilizaciones llega un momento en su existencia que tienen que atravesar un gran filtro que determina el futuro del desarrollo y de su supervivencia. Este filtro puede ser que, por ejemplo, nosotros lo hayamos pasado ya en el pasado, con un salto evolutivo, ¿no? Por ejemplo, de las células, por ejemplo, o de ese caldo de cultivo en los océanos, o, lo que sería un poquito más aterrador, sería que ese gran filtro todavía no lo hemos pasado, como podría ser, por ejemplo, pues una guerra nuclear, o algún tipo de cataclismo con nuestro Sol, que no fuéramos capaces de solventar, no fuéramos capaces de escapar de nuestro planeta, y entonces nos llevará a la extinción. Luego, pues por ejemplo, también podrían haber otras hipótesis, ¿no? Como que efectivamente ya hemos sido visitados, pero que digamos que fue en un momento en el cual nosotros éramos muy primitivos y entonces no fuimos capaces de saber lo que realmente estaba ocurriendo. Y es que, en realidad, si nos basamos en las religiones, al final, un poco rascando y yendo al fondo, ¿no? Si nos damos cuenta, todas al final nos dicen lo mismo. Y es que, en el origen, alguien bajó de los cielos, los dioses, o como queráis llamarlo, y nos tocó con su divinidad, nos dio, digamos, pues esa gran sabiduría, ese conocimiento, y permitió a los seres humanos, pues digamos, florecer, desarrollarnos. Y al final es que todas las religiones están basadas en lo mismo, ¿no? En que fuimos contactados por alguien que bajó de los cielos. Pero claro, aún así hay mucha gente que dice que que los ovnis, pues que digamos que es imposible que vengan del espacio exterior, porque las distancias del universo son tan grandes que prácticamente son insalvables, y entonces, aunque realmente existieran civilizaciones avanzadas o mucho más avanzadas que las nuestras, pues que las distancias serían tan enormes que nunca entraríamos en contacto. Claro, esto, de acuerdo a los principios físicos que nosotros tenemos ahora mismo de los viajes a la velocidad de la luz, tendría todo el sentido, ya que aunque fuéramos capaces de viajar a la velocidad de la luz, que son 300.000 km por segundo, aún así, con eso que es algo ahora mismo que es prácticamente impensable, tardaríamos tiempos realmente absurdos, ¿no?, para llegar a otros universos. Aunque por otro lado, también la ciencia lo que nos dice es que para la persona que viajaría a la velocidad de la luz, para esa persona el tiempo se ralentizaría hasta tal punto que se quedaría parado, con lo cual esa persona que realizaría ese viaje, aunque realizara un viaje de 3.000 o 10.000 años viajando a la velocidad de la luz, para él eso ocurriría en un instante. Sin embargo, la Tierra, pues imaginaos, hubieran pasado 10.000 años o 1.000.000 de años, a lo mejor la Tierra hubiera prácticamente desaparecido, con lo cual esos viajes intergalácticos no sería para ir a explorar y después volver y contarnos lo que ha pasado, sino que lo haríamos un poco para expandirnos por el universo. Y es que efectivamente eso puede ser lo que estén haciendo pues otras civilizaciones, y estas naves en principio no tendrían por qué estar tripuladas, ya que pues efectivamente la biología no permite esos viajes, ¿no? No sé, que hubiera algún tipo de criogenización o algo así. Entonces estas naves estarían no tripuladas y simplemente pues estarían recopilando información, recopilando datos y enviándolos de vuelta a casa. Entonces, claro, aún así, con todo esto, pues la gente dice que los ovnis, porque es ridículo pensar que del espacio exterior, por eso, por las distancias totalmente insalvables. Pero es que claro, nosotros estamos basándonos en una tecnología la cual tenemos en el siglo XXI.
si una civilización nos lleva 5.000, 10.000, 1.000.000 de años de ventaja, para nosotros esa civilización prácticamente sería algo completamente inimaginable, totalmente inexplicable. Nuestro cerebro no sería capaz de crear una componente de lo que está viendo, y para nosotros sería todo magia, serían dioses. Y entonces, claro, nosotros no somos capaces de imaginarnos cómo será la civilización dentro de 100 años ni siquiera. Es decir, en los últimos 50 años se ha desarrollado más la tecnología que en los últimos 1000 años. Entonces, esto, si el desarrollo de tecnología, ya lo veis con las inteligencias artificiales, por ejemplo, son exponenciales, ¿qué verán nuestros hijos y qué verán los nietos de nuestros nietos? O sea, es que es prácticamente impensable, ¿no? Entonces, imaginaros civilizaciones que nos llevan miles de años de ventaja, lo que podrían realizar esos saltos interestelares o agujeros de gusano, o vete tú a saber qué tipo de tecnología tendrían, ¿no?, para realizar esos grandes viajes. Y bueno, también hay mucha gente, ¿no?, que ridiculiza el fenómeno ovni con el tema de que parece ser que está como en declive, que se está muriendo desde que existe esta tecnología, ¿no?, de las cámaras, los móviles, que hoy todo el mundo es capaz de sacar el móvil en un momento, realizar fotos impresionantes, vídeos y de todo, y que sin embargo, pues los fenómenos ovni, los fenómenos en el cielo, pues siguen siendo algo realmente como pixelados, de muy baja resolución, y realmente el que habla así no tiene ni idea de cómo funciona la fotografía. Podéis ir una noche en la cual haya una luna llena espléndida, gigantesca, ¿no?, que os asombre, y coger el móvil y rápidamente enfocar y tratar de hacer una foto o un vídeo. Ya os digo que la foto que vais a realizar va a ser totalmente decepcionante para lo que estáis viendo con vuestros propios ojos. Pues imaginaros algo en un fenómeno en el cielo de noche, en el cual tú vas conduciendo o estás haciendo cualquier cosa y de repente ves algo del cielo, una luminaria, una luz, un objeto, algo que no tiene ningún tipo de explicación, que está realizando algún tipo de movimientos inexplicables, y primero pasan unos segundos mientras que eres consciente de lo que está pasando. Luego pasa más tiempo aún hasta que tú eres consciente de, hostia, voy a coger el móvil y voy a grabar lo que estoy viendo. Y entonces sacas el móvil y te puedes grabar. Si tienes suerte de que el fenómeno no haya desaparecido, empezarás a grabar y trata de enfocarlo, que es prácticamente algo imposible. Entonces toda esa gente que dice que con la tecnología que tenemos hoy en día, con los móviles, con no sé qué, no sé cuánto, tal, pues que lo que se ve en los cielos, que es prácticamente ridículo, que no tiene ningún tipo de resolución, pues que ya os digo, es que no tiene ni idea de cómo funciona esto realmente, ni siquiera pues cómo somos capaces de reaccionar ante un fenómeno que no podemos explicar, desde el punto que lo vemos hasta que cogemos el móvil y empezamos a grabar siendo conscientes de que eso es algo importante y que queremos enseñarlo al resto del mundo, ¿no? Y bueno, aún así, sin embargo, siempre han existido fenómenos ovni en el cielo que han sido muy difíciles de explicar. Yo he conocido uno recientemente que se llama el ovni de Polanco. El ovni de Polanco es un fenómeno que ocurrió en San Carlos de Bariloche, en Argentina, ¿no?, en esta zona tan preciosa de los Andes, esa zona que es prácticamente los confines del mundo, ¿no?, en ese sur de América ya, en una zona que es realmente impresionante con esas montañas nevadas. Y había un avión, un Boeing 727 civil, con unas 100 y pico personas viajando en el avión, y estaban tratando de llegar al aeropuerto de Bariloche para realizar un aterrizaje. Era la noche del 31 de julio de 1995 y había una gran tormenta invernal. Recordad que allí el verano para nosotros es su invierno austral, y entonces la ciudad estaba completamente sin luz porque había caído el tendido eléctrico, y entonces estaba todo, pues digamos, muy mal, ¿no? Sin embargo, este vuelo iba aproximándose al aeropuerto y recibió instrucciones de torre de control para que tomara tierra, ya que pues tenían generadores y que estos iban a encender las luces de emergencia en la pista, y entonces pues que no tendrían ningún problema para aterrizar.
Finalmente, pues el piloto, se llamaba Polanco, de ahí el nombre de este caso, ¿verdad? Pues empieza un poco a realizar esa aproximación, un poco a preparar todo el instrumental del avión para tomar tierra, y mientras va acercándose, pues va dándose cuenta de que al fondo, con todas las luces apagadas de toda la ciudad, existe una pequeña luz brillante de color blanco situada en el horizonte. Enseguida lo que hace es comunicar con torre de control preguntando si existía algún tipo más de aeronave pues alrededor, ¿no? Un poco para tenerla en cuenta, porque la maniobra de aterrizaje pues es muy peligrosa. Entonces torre de control le contesta que negativo, que el único vuelo cercano que hay está a 40 millas, que además es un vuelo militar, con lo cual podía estar tranquilo. El caso es que él vuelve a insistir que no, que está viendo una luz en el horizonte enfilada a sus 11, para que os hagáis un poco la idea. Esto serían las 12, pues las 11 sería más o menos en esta dirección, unos 5 grados un poco hacia la izquierda, ¿no? Y que un poco empieza a estar temeroso de que le da la impresión de que se está acercando en la misma dirección hacia donde él va, un poco que está en dirección de colisión, ¿no? Torre de control le dice que negativo, que no hay ningún otro vuelo, y digamos que el avión va acercándose más y más para tomar tierra, pues esa luz está prácticamente enfilada delante del avión. Llega un momento que incluso se pone paralela a lo que sería el ala del avión comercial, y además es vista también por torre de control. Claro, aquí empieza un poco todo el mundo a alarmarse. De repente todas las luces de la pista de emergencia se apagan por completo, y el piloto Polanco del 727 describe que ese objeto que iba volando en paralelo junto a él, que iba como acompañándole, que esa luz blanca había cambiado, de repente eran unas luces diferentes de otro color, y que él describe como que hacía una especie de cadencia, es decir, como una especie de ritmo que él asemejaba como a una respiración. Es decir, como si la luz se encendiera y se apagara, se encendiera y se apagara, como un poco un pulmón o una caja torácica, ¿no? Que se infla con el aire y se desinfla. Pues a él le dio la impresión de que ese objeto, que para él era algo físico indudablemente, pues que era algo que realmente parecía que estaba vivo. Entonces, en ese momento en que las luces, digamos que se apagan en la pista de aterrizaje, el piloto lo que tiene que hacer es una maniobra de escape que se llama, para evitar el aterrizaje, ya que pierde toda visibilidad, y entonces tiene que retomar los mandos, dar potencia máxima para levantar de nuevo el morro hacia arriba y evitar ese aterrizaje, ¿no? Y volver un poco al aire, digamos, y realizar otra vez la maniobra para dar toda la vuelta y volverse a acercar. En el momento en el que esto ocurre, todos ven, tanto el avión militar que ya estaba más cerca, como el avión civil como torre de control, como esa luz de repente coge una velocidad realmente supersónica, se va volando hasta la zona donde estaba un gran lago, que es donde el avión en principio iba a dar la vuelta, llega hasta allí a una velocidad supersónica y de repente sube hacia arriba girando en un ángulo de 90 grados perfectos, hasta de repente detenerse en el aire en estado completamente estático, pues en algo que sería físicamente imposible, y que además un cuerpo, pues, debido a la fuerza de gravedad al cual sería sometido, pues digamos que no podría soportar de ninguna manera ningún cuerpo biológico, ¿no? Entonces de repente las luces se volvieron a encender, el avión fue capaz de dar toda la vuelta y ya por fin aterrizar tranquilamente en el aeropuerto de Bariloche, y ese objeto que le había ido acompañando desaparecer por completo. Como ya os digo, esto fue observado por pilotos militares que iban en un avión que se estaba aproximando al aeropuerto, por un piloto con muchísimos años de experiencia que llevaba a más de 100 personas a bordo, y sobre todo por torre de control y toda la persona encargada de la seguridad de aviación civil, ¿no? Entonces, incluso cuando ya se produjo el aterrizaje, hubo una reunión de emergencia
pues en el aeropuerto con los militares para ver exactamente lo que había ocurrido y que el piloto describiera pues todo lo que había ocurrido allí. Esto es un caso totalmente inexplicable y que yo me hago preguntarme si a lo mejor ese ovni no sabía de alguna manera pues que las luces iban a fallar, que la pista se iba a quedar completamente oscuras y fue capaz de evitar, ¿no?, un accidente completamente mortal en el que hubieran muerto pues todos los pasajeros, ¿no? Fue una especie de ángel de la guarda o algo así. ¿Están ahí los ovnis para protegernos? Entonces aquí llega un momento en el cual pues la física tampoco sabe explicar muy bien qué es lo que ocurre, ¿no?, en esos movimientos erráticos, esos objetos que parece que no están impulsados por nada y que realizan esos quiebros en 90 grados, ¿no? ¿Cómo es posible que eso se pueda producir? Ya que ni a nivel mecánico ni biológico, pues nada conocido hasta el momento sería capaz de soportar, ¿no?, esas enormes fuerzas que se desarrollarían. Y pues yo me pregunto si no podría ser, por ejemplo, que lo que nosotros estamos viendo como un giro en 90 grados, en fracciones de segundos, para ellos que se movieran en una dimensión diferente en la cual el tiempo transcurriera también de manera diferente y que para que lo que nosotros son fracciones de segundo, para ellos serían varios segundos, los cuales les daría tiempo a desacelerar de sobra, llegar hasta un punto, girar y volver a acelerar pues con una potencia descomunal, pero que sin embargo a nuestros ojos, que nos movemos en esa tercera dimensión, ¿no?, pues fuera algo completamente pum pum, algo que es que inexplicable, que en un parpadeo prácticamente te lo has perdido, ¿no? Entonces ellos, como serían capaces de moverse en estas otras dimensiones, porque esto es otra cosa que tampoco está claro, ¿los ovnis son otros mundos o podrían ser incluso otras dimensiones que entran en contacto con la nuestra y que durante breves instantes pues digamos que se entrelazan, se fusionan y nos permiten ver, quitando ese pequeño velo que hay, ¿no?, ese oscuro velo, algo que realmente desconocemos y que de repente se vuelve a tapar de nuevo hasta la próxima vez? O podría ser también incluso el caso que fueran viajantes humanos de otro tiempo que realizan viajes en el tiempo y que vienen aquí a visitarnos o que incluso vienen aquí a vigilar lo que estamos haciendo y que de manera, digamos, siempre tratando de inmiscuirse lo menos posible, estarían un poco controlando, ¿no?, que el rumbo de la humanidad no se desvíe y nos lleve un poco a la extinción. Porque al final podrían ser tantas las hipótesis de que son esas cosas que vemos en los cielos, porque incluso hay gente que está hablando de que son cosas de la mente, ¿no? Aún así, si fueran cosas de la mente, es que sería algo también que me parecía súper fascinante e igualmente difícil de explicar, como la mente, qué es lo que nos quería estar diciendo con todo esto. Y bueno, el caso es que a día de hoy, con todos los avances tecnológicos que tenemos, estamos expuestos pues a un nivel brutal de información todos los días, ¿verdad?, en los cuales pues se pueden observar vídeos de este tipo prácticamente a diario, los cuales son muy difíciles de diseccionar cuáles son verdaderos de cuáles son falsos. Entonces, claro, es un poco como la información, ¿verdad?, que está ahí, todo el mundo puede acceder hasta ella, pero hay mucha desinformación también, con lo cual es muy difícil, digamos, quitar toda esa paja y llegar hasta ese núcleo y decir, esta es la gran verdad. Porque al final, hoy en día, cualquiera puede coger un programa de edición de vídeo, programa de edición de fotografía y realizar pues, un fotomontaje, ¿no?, completamente creíble, el cual pues impresione hasta el más acostumbrado a ver películas de ciencia ficción. Y esto, pues lo que está haciendo un poco es que la gente también se haya vuelto pues, bastante desconfiada y que ya todo lo que nos muestran, sea real o no sea real, no nos lo creamos. La gente se ha vuelto completamente escéptica porque ya piensa que todo lo que está viendo es falso, que está hecho por ordenador, que está manipulado y que entonces hay vídeos que realmente son verdaderos y que estamos dejando escapar. Y claro, yo me pregunto, ¿esto a quién le interesa? ¿Por qué querrían, no, bombardearnos con
decenas y decenas o cientos y cientos de vídeos manipulados, de vídeos falsos, de vídeos de ovnis, de no sé qué. Se podría decir que bueno, que sí, que esto pues da visitas, que youtubers, que da dinero, que la gente escribe libros, que no sé qué. Todo eso está muy bien, pero si vamos más al fondo, ¿no podría estar todo esto orquestado de alguna manera desde alguien que tuviera realmente un interés especial en camuflar todo esto, en llenarlo todo de paja y que sea prácticamente imposible encontrar ese alfiler entre ese gran pajar, ¿no? Es decir, yo no puedo ocultar este fenómeno ovni y entonces lo que voy a hacer es ridiculizarlo. Es decir, hay un vídeo que ha salido, que es real, está dando problemas ya porque la gente se lo está creyendo, entonces lo que voy a hacer es sacar un vídeo diario el cual la gente diga esto ya es un cachondeo, esto es de risa, y entonces voy a desprestigiar todo el mundo del fenómeno ovni, ¿no? Hasta que llegue tal punto que ya nadie se crea nada. Pues efectivamente esto es algo que yo creo que realmente está ocurriendo, ¿no? De alguna manera pues hay gente que sin saberlo se está dejando llevar, se está dejando manipular, pues por esa ansia un poco de las visitas, ¿no? O de ser pues notorio y tener cierta fama, y está un poco dando por válido cualquier vídeo que ve y está haciendo realmente un flaco favor pues a este mundo de la ufología, y está sirviendo sin saberlo a los intereses de alguien que hay detrás mucho más oscuro, que realmente sí que está interesado en ocultar pues todo esto que estamos viendo en los cielos. Y se me ocurre un vídeo que he visto esta semana, el cual pues hay un piloto, ¿no?, que va en avioneta tranquilamente volando entre un gran mar de nubes y de repente va grabando con el móvil y se ve un pequeño objeto como flotando en el aire, ¿no?, que no está no tiene ningún tipo de propulsión a motor de ninguna manera, sino que parece que está como ahí como flotando, como si fuera un gran globo, y que poco a poco se va acercando hacia su avioneta. Él va con el móvil, va grabando y llega un momento que pasa justo por al lado de su ventanilla. Y que si vamos congelando frame a frame, pues cada uno de estos fotogramas se puede observar perfectamente cómo es una especie de el típico platillo volante grisáceo, ¿no?, de ese color metálico tan característico que pasa pues a pocos metros de la ventanilla de la avioneta, y que pues mucha gente pues está dando por válida, y que yo aquí pues un poco me cabe un poco la duda, ¿no?, de decir, primero, esta persona, ¿por qué motivo iría grabando justamente en ese momento, ¿no? Es algo bastante improbable que ocurra, ¿no? Aunque sí que es verdad que el paisaje pues tenía cierta belleza, porque había unas nubes, unos cúmulos estos que se estaban creando muy grandes, y a lo mejor pues él, oye, como va con avioneta y no como un coche que tú vas tranquilamente y puedes ir haciendo fotos y todo eso, pues sabes que no hay curva ni te vas a estrellar contra nada, pues imagino que es como ir en barco, que no, que el vuelo es mucho más placentero y te da tiempo pues a la contemplación perfectamente. Entonces justo ha dado la casualidad de que se ha encontrado con eso, o eso estaba estático en el horizonte, y entonces él, como no estaba muy seguro de lo que era y no le salía en el radar, pues ha sacado el móvil, ha estado un poco tratando de enfocar hasta que justamente da la casualidad de que eso ha ido hacia él y ha sido capaz de grabarlo, pero ya os digo que en primera plana, ¿no? Pero por otro lado, lo que no me acaba ni de convencer mucho de ese vídeo es esa forma metálica que tiene, ¿no?, de ovni de esos años 50 y 60, que es algo que prácticamente ya parece estúpido de alguna manera, porque nuestros aviones pues más avanzados pues tienen formas muchísimo más futuristas que esas, al no ser que como son drones, ¿no?, o sondas, pues que no tendrían que tener esas formas, digamos, aerodinámicas, porque no se trata de viajar rápido, sino simplemente de estar flotando como si fuera un globo tomando información, pero aún así esa forma, ese color tan metálico, pues un poco como que me chirriaba un poco, ¿no? Entonces aquí, pues un poco me gustaría que también vosotros me dierais vuestra opinión, así como sobre todo el mundo este de la ufología y del fenómeno ovni. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Qué es lo que pensáis? Me gustaría mucho leeros en comentarios
ya que esto son cosas que yo hablo con la gente y la gente un poco, pues al final no sabe tampoco por dónde tirar, ¿no? Cada uno dice una cosa diferente porque al final es que nadie sabe la realidad, no lo saben los militares puede ser que incluso estén realmente preocupados, ¿no? De decir, oye, es que hay algo que nos está visitando cuya tecnología realmente desconocemos y nos está empezando a preocupar y a poner nerviosos porque no sabemos si somos capaces de defendernos contra esto. Y es que hay mucha gente que niega este fenómeno simplemente por el hecho de que ellos tienen una vida cómoda, se sienten seguros, ¿no? En este planeta nuestro, y simplemente el hecho de pensar que alguien desde fuera es capaz de venir y visitarnos, con lo que ello conlleva, imaginar cuando fuéramos los europeos a América, ¿no? Que ese contacto, evidentemente, el que tiene la mayor tecnología es el que domina al final, pues al final, si nosotros fuéramos contactados, pues evidentemente ocurría exactamente lo mismo, ¿no? Estaríamos a merced de lo que ellos quisieran hacer con nosotros, si vinieran, pues, con buenas intenciones y si vinieran con malas intenciones. Entonces, un poco, es como que esa idea les desquebraja su mundo, su seguridad, y prefieren negarlo por completo para así, pues, estar tranquilos y, si algún día tiene que pasar, pues básicamente mirar hacia otro lado hasta que ese día sea, pues, algo completamente inevitable. Porque hay muchas cosas que se llevan viendo desde hace mucho tiempo, que son muy difíciles de explicar, como por ejemplo también ese caballero negro, ese caballero oscuro, que se dice que orbita la Tierra desde hace muchísimos años, que ha sido fotografiado en un par de ocasiones, que se ve un poco mal, ¿no? Pero es algo, una figura muy muy oscura que se confunde con esa oscuridad del espacio exterior, pero que en momentos dados, pues de repente aparece y que hasta el momento nadie ha sido capaz de explicar exactamente qué es lo que es. Y bueno, al final, un poco como conclusión, y retomando el tema este de la paradoja de Fermi, quiero recordaros que nosotros nos basamos en nuestra búsqueda de la vida extraterrestre, incluso la forma que tenemos nosotros de comunicarnos con otras civilizaciones en base a las ondas electromagnéticas, lo que serían las ondas de radio, ¿no? Las ondas de radio, para que un poco os deis cuenta de lo que estamos hablando y poner las cosas en perspectiva, las primeras ondas de radio con así suficiente potencia como para llegar al espacio exterior y que empiecen a realizar ese viaje a través de nuestro sistema solar hacia quién sabe dónde, fueron en el año 1936 en los Juegos Olímpicos de Berlín. Y la primera persona que habló por radio y que llegaron al espacio estas ondas fue nada más y nada menos que Adolf Hitler, en un discurso que ya os podéis imaginar por dónde andaría, ¿no? Zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Con lo cual ese es como curiosidad simplemente nuestro primer mensaje hacia ese posible receptor que nos esté escuchando en otro mundo. Por suerte seguramente sean incapaces de entender qué es lo que está diciendo, pero aún así esa onda de radio se mandó hace, vamos a redondear, 90 años. 90 años, teniendo en cuenta que las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, son 90 años luz. Ese mensaje, ¿no?, solamente ha sido capaz de recorrer 90 años luz y en su viaje interestelar pues ha llegado hacia cercanas como puede ser Alpha Centauri, que está a 4 años luz, a TOI 700, a TRAPPIST y Sirio y multitud de estrellas que tenemos en nuestro entorno, pero que en realidad pues tienen pocas esperanzas de albergar vida, porque se sabe que los planetas que hay orbitando alrededor de esas estrellas pues no reúnen las condiciones necesarias para que la vida prospere, digamos, ¿no? Porque a lo mejor las estrellas son muy grandes, muy calientes, entonces están demasiado cerca o demasiado lejos, con lo cual son planetas que están completamente congelados, o sabemos que las condiciones de la atmósfera son prácticamente pues insoportables para el desarrollo de la vida, y entonces tendríamos que esperar otros 90 años a que esa otra civilización situada a 90 años luz nos contestara. Además del hecho de que las ondas de radio, conforme se van alejando más y más y más,
se van disipando y cada vez se van haciendo más y más inteligibles, con lo cual es muy complicado que esas ondas lleguen a 200, 500, 1000 o incluso a el otro extremo de nuestra galaxia. Con lo cual, evidentemente, los mensajes que se realizan entre civilizaciones, si es que no están calladas, ¿verdad? Porque también podría darse el hecho de que las civilizaciones estén en silencio porque saben que hay otras civilizaciones que son agresoras o que son depredadoras y entonces no quieran un poco dar a conocer su ubicación. Entonces, si digamos que se pudieran comunicar entre ellas, seguramente habrían desarrollado algún tipo de tecnología que para nosotros ahora mismo se nos escaparía, pero que ellos optimizarían muchísimo esos mensajes de manera casi instantánea. Entonces, claro, estamos un poco tratando de recibir mensajes pues con aparatos que están completamente desfasados para civilizaciones que nos sacan por mucha distancia, ¿no?, a nivel tecnológico. Así que, bueno, esta era un poco mi pequeña introducción sobre el mundo ufológico, del cual pues no habíamos hablado todavía específicamente. Sí que hemos hablado sobre la posible vida en la Luna Europa, sobre la explicación a por qué no hemos recibido ningún tipo de contacto, ¿verdad?, de otra civilización, si es que existen esas civilizaciones tan numerosas en el universo, pero sobre lo que es el fenómeno ovni y ufológico en concreto, pues no hayamos tratado aún, y os prometo que este será el primero de muchos otros programas, porque las noticias todos los días se van actualizando. Parece que esto ha vuelto un poco a reavivarse, ¿no? Entonces vamos a estar atentos a todo lo que vaya saliendo y iremos subiendo vídeos sobre todo este fenómeno que parece ser que igual en el futuro nos quieran dar algún tipo de noticia que realmente cambie nuestra conciencia para siempre. Así que por favor, si os gusta este tema, si os interesa, os leo en los comentarios, quiero saber vuestras opiniones, quiero saber qué pensáis sobre todo esto, sobre si hemos sido ya contactados, sobre si vamos a ser contactados en el futuro o en el más corto futuro, sobre qué creéis que son esas cosas que vemos en los cielos, si creéis que es toda una farsa, si creéis que la gente se lo inventa o si incluso habéis sido testigos de algún tipo de fenómeno. Me encantaría que me lo contarais, porque de verdad una cosa que me haría muchísima ilusión sería entrevistar a alguien que ha sido testigo de alguno de estos fenómenos. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en un próximo programa de Acertijos en la Oscuridad. Buenas noches.